Bueno, pues estamos grabando y vamos a empezar la entrevista en 3, 2, 1, cuando queráis. Hola, muy buenos días, Javier Tribales, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Me gustaría saber qué es lo que hace para ti que una película sea buena. Cuando ves cine, ¿te centras en la dirección de actores, en la historia, en la planificación? Realmente yo creo que lo que hace que considere que la película es buena es que directamente me olvide que estoy casi viendo una película, o sea, que me olvide de que estoy viendo una película de determinado director, que está utilizando un determinado lenguaje audiovisual. Yo creo que esa es una reflexión que hay que hacer a posteriori de la película. Y cuanto más me olvide de ese tipo de temas mientras estoy visionándola, pues considero que más me atrapa y más me gusta. Luego, una vez termina, pues ya digo, vale, el fondo de la historia es este, me lo ha contado con esta forma y me ha gustado por esta serie de razones. Pero yo intento sobre todo olvidarme cuando estoy viendo la película del sistema, del aparato técnico, del aparato de dirección de actores. Intento meterme en la historia de tal manera que todo ese tipo de departamentos de la película los valore cuando ya termina, vamos. ¿Y algún tipo de estilo cinematográfico, algún género hacia el que seas más proclive? Realmente no. Yo creo que llevo viendo cine desde que tengo uso de razón y realmente no tengo ningún tipo de género cinematográfico preferido. Yo siempre digo que las películas favoritas mías son las buenas películas, que eso es universal, da igual si es un drama, una comedia, si estoy viendo cine documental, si es una superproducción o si es una película low cost. Luego puede que tenga cierta querencia por el cine de género. Desde pequeño, pues yo que sé, el cine de terror es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, algo que posteriormente he estudiado, he dado cursos sobre cine de terror y bueno, no es que me lance a ver una película simplemente por el hecho de que sea de ese género, pero sí que me produce un placer especial quizás. ¿Y qué dirías que te aporta la creación de atmósferas de terror o de fantástico? Bueno, yo creo que a estas alturas del cine de terror ya lo que más importa sobre todo es cómo te cuentan la historia, más que lo que cuentan. Los argumentos son pocos en este tipo de películas, las situaciones son todas casi arquetípicas ya, pero cómo lo cuentan, la atmósfera, como bien dices, para mí es lo más fundamental. Una película de hace poco como Lords of Salem del director Rob Zombie, realmente es toda atmósfera, la anécdota argumental es mínima, pero en cambio la forma de contarlo, la manera que no se va a un universo propio, cerrado, con unos códigos muy marcados, pues eso es lo que hace que la película me llame mucho la atención. De hecho creo que es una de las mejores cintas de terror de los últimos años. ¿Y te gusta el anterior, supongo que la filmografía anterior de Rob Zombie, los remakes de Halloween? Sí, bueno, no las tengo todas conmigo ahí. Yo, por ejemplo, la primera película, la de Halloween, El Origen, se llamaba, creo, ¿verdad? Sí. Me sorprendió, pero no para bien, precisamente, que me pareció demasiado videoclipera. Rob Zombie, bueno, viene del mundo del videoclip, de su grupo de música, White Zombie, ¿no? Creo que se llama. Y quizá me parecía un poco exagerada en la forma de contar, un poco innecesariamente bruta, la forma de retomar este tipo de mito de Michael Myers y demás. Pero todo esto que no me funcionó en la primera, en la segunda me funcionó como un tiro y realmente es mucho más estética y quizá el lenguaje del videoclip es más acusado en esta segunda, así que realmente no hay unas reglas fijas para eso. Es raro porque normalmente la gente suele decir lo contrario, Sí. Gente que le gusta la primera, le gusta la segunda. Nada, pues yo completamente al contrario, con la segunda me quedé encantado de la vida y digo, bueno, ahora sí, Rob Zombie, pero con la primera me quedé... Yo creo que no me aportó nada nuevo. En la segunda quizás es un poco más disparatada, ¿verdad? Todo está el tema ese del caballo blanco y tal, así como muy metafórico. Pero tiene unas imágenes yo creo que muy potentes, muy ricas y realmente sabe construir espacios angustiosos de una manera muy fuera de lo común. En un momento en el que el cine de terror es de todo menos original, yo creo, ¿verdad? Entre remakes, secuelas y demás, está un poco viciado el ambiente de las películas de terror, en el sentido de que
dan vueltas sobre lo mismo y no hay novedad. Entonces, el slasher, por ejemplo... ¿Cuál? El slasher, el género, sí. Ahora actualmente goza de buena salud, o digamos que se ha entrado en un bucle muy repetitivo. Bueno, yo creo que el slasher tuvo el momento de gloria en los años 80. Con Viernes 13 no quiero decir que Viernes 13 sea una buena película, sino todo lo contrario, pero bueno, surgieron ahí una serie de títulos que estaban bastante bien, pero poco a poco ha ido degenerando, y al final, en estos tiempos de posmodernismo y de ironía y de metalenguaje, con lo que nos quedamos con el slasher es casi como una especie de parodia del género, ¿verdad? Que eso también ha sido culpa de películas como Scream y demás. Y al final, la falta de respeto a una cierta serie de códigos lo que provocan es la decadencia del género, ¿no? Y ahora, bueno, hay algunos que intentan volver a unas raíces más clásicas, como esta serie de películas de La Noche de las Bestias, sí. se llama, ¿no? Que bebe un poquito del slasher, pero también pone su punto de mira en el cine de John Carpenter, por ejemplo. Intenta hacer algo un poco más, volver a las raíces, volver a contar un relato clásico. Parece que ha pasado ya este postmodernismo del terror y se vuelve un poco a las raíces. Lo que pasa es que yo creo que sigue sin haber nombres potentes detrás de las cámaras que le den vida a esta especie de época dorada del terror, porque realmente, en cuanto a resultados comerciales, es una época estupenda, sobre todo en Estados Unidos. Nacho Vigalondo dijo una vez que le sería más fácil elegir entre papá y mamá que entre Cronenberg y Carpenter. ¿A ti te pasaría lo mismo? No, yo no querría elegir jamás. no, me niego. O sea, no sé por qué se tiene que elegir. Aparte, son dos nombres muy distintos en cuanto a fondo, en cuanto a forma, en cuanto a manera de contar las historias, en cuanto a temática. Quizá la trayectoria de Cronenberg es más sorprendente porque vino de una especie de fantástico extremo, con películas tan crudas como vinieron Dentro de, o Rabia y demás, y ahora casi ha adoptado una especie de neoclasicismo, ¿no? en la forma, en la narración, en el estilo visual de sus películas, como Una historia de violencia, Promesas del Este, o Una terapia peligrosa, se llama, Una terapia... Un método peligroso. La terapia es la de... Una terapia es la de Robert De Niro. La de Robert De Niro, nada que ver. En cambio, John Carpenter siempre, pues yo qué sé, con dos planos sabes que estás viendo una película de John Carpenter, es fiel a sí mismo en ese sentido, la progresión es mínima, pero bueno, la progresión también puede que esté sobrevalorada. Yo creo que el mundo icónico que ha creado John Carpenter a la larga ha significado mucho más para el cine de género que lo que ha hecho Cronenberg. Lo de Cronenberg tiene menos herederos posibles. Bueno, ha hecho hace poco una película a su hijo, ¿no? Que parece que se parece mucho al cine de su padre, Antiviral, me parece que se llama, ¿verdad? Y bueno, y en cambio la influencia de Carpenter es mucho más notoria en la evolución del cine de género durante todos estos años. Pero vamos, si me tengo que elegir, los dos, sin duda. ¿Y tú eres de los que prefiere un guión más o menos flojo pero con una buena puesta en escena antes, digamos, de una historia muy potente pero que formalmente es muy ramplona? Realmente eso no es una regla de oro. A veces funciona y a veces no. Yo creo que el guión es importantísimo. Bueno, yo soy guionista de profesión, así que realmente, ¿qué voy a decir? Lo considero muy importante. Pero es cierto que dentro del cine de género quizá no es lo más importante, porque... Decía antes, bueno, hay un libro que se llama La semilla inmortal de Xavier Bayó, en el que dicen que realmente las historias para contar son muy limitadas. Hay unas 15 historias y a partir de ahí son todo variaciones. Pues quizá en el cine de terror al menos habrá unas 5 historias que contar, y es muy importante la manera en la que se cuentan. Si te refieres al cine de género, si te refieres al cine en general, ya estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, sobre todo al cine narrativo, evidentemente. Sí, al cine narrativo, claro. Es que, sí. Por ejemplo, una peli que creo que te gusta mucho es Beautiful Girls, ¿no? Sí, bueno... Ahí te destaca sobre todo, te interesa la historia que cuenta.
Sí, es una película que me gusta, pero no la veo una película perfecta, ni mucho menos, pero creo que sí que tiene ciertos momentos que se acercan mucho a la perfección. No es algo que busque una película, ni mucho menos la perfección. De hecho, me gustan las películas imperfectas, rugosas, en las que se ve los problemas que ha tenido. Yo creo que de alguna manera hace que la película sea más viva que una película impoluta que no tenga ningún fallo. Beautiful Girls puede ser de ese tipo. Beautiful Girls es una película de personajes completamente. Algunos son más memorables que otros. Yo creo que todos los que hemos visto Beautiful Girls no nos vamos a olvidar del papel que hace Natalie Portman, de una niña de 12 años, de la que todos nos enamoramos al final, en una escena que tiene con Timothy Hutton patinando sobre la nieve. Y realmente ahí quizás el guión, los diálogos es mucho más importante que la forma es mucho más banal. El director Ted Demme no se caracterizaba por tener un arrojo visual fuera de lo común, ni mucho menos. En ese tipo de películas sí es cierto que quizá la forma está un poco más devaluada y en la palestra es mucho más importante el guión. Oye, no sé si te interesan los hermanos Dardenne, si podrías decir qué los diferencia de otro cine social que igual no gusta tanto. Supongo que cuando dices otro cine social que no gusta tanto, quizá hablamos de Fernando León o de Ken Loach, por ejemplo, que Ken Loach parece que se le ha pasado el arroz cinematográfico, por así decirlo, ¿no? Ken Loach fue un tío muy válido en su época, pero quizá se ha quedado anquilosado en una cierta narrativa que para los tiempos actuales ya no sirve, simplemente porque estamos en unos tiempos más sarcásticos, en los que, bueno, Ken Loach siempre tiene un discurso muy claro que intenta vender al espectador y realmente yo siempre prefiero también las películas que dejan al espectador la posibilidad de pensar sobre lo que ha visto. No que le vendan un discurso, sino que el discurso se lo haga cada uno en su cabeza después de ver la película. Y eso es lo que hacen los hermanos Dardenne, yo creo un poco. Realmente me gustan mucho, me gusta su estilo, casi documental, con esa cámara que se pega al cogote de sus protagonistas, como en Rosetta, aquella que ganó la Palma de Oro, sobre una chica que busca desesperadamente trabajo sin parar de un sitio a otro. Yo creo que es un estilo que beneficia mucho al tipo de películas que cuenta, al tipo de temáticas que tratan, sobre todo temática social, de la crisis de Europa, de la crisis de valores, de la crisis económica. Sus personajes son siempre seres que viven al límite, pero en cierto modo son muy reconocibles. No estamos ante la impresión de que estamos viendo una película comercial, ni mucho menos. Yo creo que nos mete de una manera, una especie de línea difusoria entre el cine documental y el cine de ficción. Y son películas que, por ejemplo, realmente no se caracterizan por una belleza formal, ni muchísimo menos, pero yo creo que eso es algo también que las revaloriza, ¿no? Esa especie de dejadez en lo visual les da una especie de viveza que quizá no se conseguiría con unos planos más cuidados o mejor compuestos o con un trípode más fijo, ¿no? Me interesa lo que mencionabas antes del posmodernismo y la ironía, como que ¿crees que estamos en un momento, una época en la que estamos proclives a hacer ironía, a ser más sarcásticos de lo que éramos antes? Yo creo que sí, yo creo que sobre todo la generación que hay ahora, tanto de espectadores como de directores, es una generación que ya ha vivido el cine de una manera muy distinta a la que se consumía antes. Ahora cada uno se hace su propia historia del cine en casa, con ayuda de internet, se hace sus propios ciclos y a veces se saltan etapas y yo creo que hay mucho cine que no tiene conciencia de sí mismo, en el sentido de que sus referentes están pegados a los últimos 20 años solo y esto hace que quizá hablen con una cierta o se exprese con una cierta condescendencia hacia el propio medio, ¿vale? Estoy hablando también del post-humor, de estas películas que están como de vuelta de todo ya, que realmente rechazan lo que era la comedia hasta ahora
y han dado como 3 o 4 vueltas de tuerca al tema para intentar hacer un tipo de humor que llegue más al consumidor de Facebook, de Twitter, más sarcástico, más que está de vuelta de todo ya, un poco más, por así decirlo, que no trata con respeto lo que ha sido la historia del cine hasta el momento. Eso por una parte me parece bien, pero por otra me parece que también hay que conocer los referentes y hay que, no sé, intentar combinar las dos cosas. Javier, me interesa mucho la teoría esta que comentabas antes, hablando de los Dardenne, creo de que en el cine contemporáneo está un poco desapareciendo las fronteras entre documental y ficción. ¿Podrías explicar por qué es así, poner algún ejemplo? Sí, yo creo que eso en parte es debido a los tiempos que nos están tocando vivir, en los que hay quizá una sobreproducción de información que nos viene de diferentes vías, ya sea de internet, ya sea de la televisión, ya sea de las redes sociales, y en las que todo este volumen de información es difícil discernir lo que es real y lo que no es real, ¿verdad? Ahora cada uno se hace su propio telediario en casa, por así decirlo, pero la abundancia de medios, de distintos medios, nos hace perder un poco el hilo de lo que hasta ahora teníamos un poco más de certeza de lo que podía estar pasando, tanto a nivel de información de política como las imágenes que nos llegan. Cuando vemos imágenes de guerras, realmente no sabemos si realmente son así, si nos están vendiendo una película, si están retocadas, es muy difícil. Y quizás es un tiempo también de zozobra, de crisis, y todo este tipo de temas afectan al audiovisual. También es una crisis de identidad en la que sufre el cine, qué quiere contar, cómo quiere contarlo, de qué manera. Y hay películas en las que se bordea esa especie de línea difusoria entre cine y realidad. Me acuerdo ahora una que se llama The Act of Killing, de Joseph Oppenheimer, que habla de un genocidio que hubo en Indonesia, y bueno, la película es una película muy cruda en la que el director habla con los asesinos de la época, con los torturadores, con los que estuvieron trabajando para el gobierno y matando sistemáticamente a miles de personas, y recrean para la cámara lo que fueron las torturas, recrean los interrogatorios y hasta hacen una película dentro de la película en la que recrean todo eso, como glorificando aquellos hechos. Y acaba siendo todo tan disparatado que hay muchos momentos en la película que dices, no puede ser lo que me están contando. O sea, en la manera que tiene de contarlo Oppenheimer se acerca mucho más al cine de ficción que al documental. Al final realmente se supone que es un documental, pero cuesta creerlo. Luego hay otro tipo de directores, también habría que destacar en España y dentro de España en Galicia, en los que también ponen el ojo en esta especie de frontera entre lo que es real y lo que es ficción. Salen nombres como Isaac y la Cuesta, con películas como Cravan contra Cravan o ¿cómo se llamaba esta? La leyenda del tiempo, en la que realmente es difícil decir en qué momento estamos viendo una ficción, en qué momento estamos viendo realidad. Y lo mejor de todo es que no importa. Yo como espectador es algo que me trae sin cuidados. Luego si tengo algún tipo de interés, pues indago a posteriori sobre la película, intento entender qué era lo que me estaba contando de realidad, qué era lo que me estaba contando de ficción. Pero mientras la veo no me interesa nada, me interesa que sea una buena película, que es lo que me interesa siempre. Hay directores aquí en Galicia que están también un poco expandiendo lo que es documental y lo que es ficción. Ahora se me ocurre, por ejemplo, los nombres de Eloi Enciso con Arrayanos, Lois Patiño con Costa da Morte, Alberto Gracia con O Quinto Evanseo de Gaspar Hauser. Son unas películas, bueno, que son documentales en teoría, pero están narradas de una manera muy ficcionada. En el caso de Eloi Enciso, el punto de mira puede ser los hermanos Jean-Marie Straub, el cine de Godard también quizá. Bueno, es un tipo de películas en las que realmente al final
lo que menos importa es saber si lo que te están contando es real o no. Yo creo que es una especie de atmósfera muy especial que se consigue con eso en el espectador, lo de provocar dudas, creo que siempre es bueno. Oye, de este movimiento que le llaman el nuevo cinema galego, has visto bastantes cosas, ¿te suele gustar? Bueno, realmente es bastante interesante. Yo creo que, no sé, a la larga nos daremos cuenta de que estamos viviendo un momento histórico. Supongo que el análisis a posteriori tendrá más miga que el que podemos hacer ahora, que realmente es el boom de este tipo de cineastas y de películas. Pero yo creo que nombres como Oliver Lasse, Surso Chirro, con Viking Lam, que también ve mucho de esto que hablábamos de cine narrativo o no narrativo. Yo creo que todos ellos están haciendo una especie de grupo con ciertas afinidades, tanto en su estilo como en su temática. De hecho, luego es un grupo que vemos que entre ellos se llevan bien en los festivales, como que han hecho un poco de piña, y eso es algo fantástico. Pasó algo parecido en los 90, a principios de los 90, en el País Vasco, con directores como Joma Bajo Ulloa o Alex de la Iglesia. Lo que pasa es que esa vertiente estaba más orientada al cine comercial, y aquí quizá se le puede considerar al nuevo cinema galego que es un cine más artístico, en el sentido de que se proyecta casi más en museos y en centros culturales que en cines. Yo creo que eso es un error, no quiero decir un error por parte de los directores, digo por parte de los programadores. Es un cine que realmente no tendría que meterse en guetos, ni mucho menos. El director Pedro Costa, el portugués, decía que no soportaba que sus películas solo estuvieran acompañadas de los de siempre. Con los de siempre se refería a Víctor Erice, se refería a Godard y demás. Y dice, no, yo quiero que mis películas las pongan en los centros comerciales. Yo no aspiro a que las pongan en un museo colgada de un cuadro. Una película, mi intención última es que lo vea el mayor número de gente posible. Y yo creo que en cuanto al nuevo cinema galego debería también abrirse más a salas. Ahora están echando Costa de la Morte en salas comerciales, lo que me parece fantástico, pero creo que debería ser así con cada uno de los títulos que componen este nuevo boom del cine gallego. Bueno, cambiando radicalmente de tema, ahora estás escribiendo el guión de la que, si todo va bien, habría una película del prolífico cortometrajista Raúl Cerezo. ¿Cómo conociste a Raúl y cómo decidís colaborar juntos? Bueno, a Raúl lo conocí porque a través de un amigo común, Joaquín Valez, que es un escritor y crítico cinematográfico que ha escrito un diccionario de cine terror fantástico, me hablaba mucho de un cortometraje, 8, de Raúl Cerezo, tienes que verlo, es la leche. Y Joaquín Valez es muy apasionado a la hora de hablar de algo que le gusta. Así que digo, bueno, pues voy a ver 8, y realmente creo que es un corto fantástico, es un corto ultra atmosférico, es un cortometraje que no tiene diálogos, es un musicometraje, como decía Raúl Cerezo. Así que coincidió también que estaba haciendo yo aquí unas jornadas sobre cine de terror, y estaba viniendo bastante gente, críticos, directores, a dar charlas. Así que después de ver 8, lo primero que hice fue contactar con Raúl Cerezo y decirle, oye, vente para aquí, que quiero proyectar tu corto aquí en el MAC, donde estamos ahora, y quiero que des una charla luego sobre él, porque me parece un trabajo fantástico. Luego vi sus cortos anteriores también, y bueno, me parece un director estupendo, entre muchísimas cosas más. ¿Y puedes adelantarnos algo aunque no cuentes la historia, del argumento, del tono de la película? Sí, realmente no puedo hablar mucho del tema porque estamos en los inicios. Raúl tenía una idea fantástica para una película de terror. Es una película que realmente no hace falta una gran producción detrás para realizarla. Pero la idea de partida es estupenda. Raúl decía siempre que en el cine de terror están muy desaprovechados el mundo de los ancianos.
siempre hay una especie de subgénero en el cine de terror en el que los niños tienen una presencia muy importante como elementos que provocan miedo. Yo que sé, me acuerdo de ¿Quién puede matar a un niño? Hay una película de hace poco que se llama The Children también. Pero en cambio el mundo de la tercera edad, por así decirlo, es verdad que está un poco desaprovechado y siempre eran como figuras al fondo del plano. En este sentido, Raúl lo quería llevar al primer plano, narrativo, y estamos desarrollando un argumento que gira en torno a, pues a eso de lo que te estoy diciendo. Hace poco tuvimos una reunión en Madrid, hicimos una especie de brainstorming en la que pusimos ideas en común. Luego tenemos gustos bastante distintos para según qué cosas. Eso yo creo que es muy bueno a la hora de la creatividad, porque realmente si tienes a dos personas que están de acuerdo en todo, de ahí no surgen ideas, de ahí no surgen nada. Es todo afirmar y decir sí a todo. Pero en cambio en el choque de ideas, yo creo que es ahí cuando sale una tercera vía, que es la que realmente es interesante, ¿vale? Y esta reunión con Raúl, pues han salido un montón de ideas que a solas seguramente no hubiéramos tenido. Y bueno, está en los inicios realmente el guión, no os puedo contar mucho más, hay alguna productora interesada detrás, así que bueno, yo creo que tiene buena pinta, estamos en plena fase de escritura y ya os contaremos. ¿Y por qué quiso que escribieras el guión? ¿Le contaste las ideas que tenía y simpatizaste? Sí, bueno, también le había enseñado algunos trabajos que había hecho yo. Estuvimos a punto de... Bueno, tenemos un cortometraje ahí pendiente para realizar. Había otro guión que había realizado también de terror, de género, y que estuvo a punto de convertirse en una webserie. Y bueno, le gustaba el tono, le gustaba la manera en que tenía de escribir, le gustaban más o menos las ideas. Y bueno, es como cuando conoces a alguien y os lleváis bien y veis que conectáis. En este sentido, con Raúl la conexión ha sido total desde el principio, así que bueno, yo creo que puede salir algo bueno de ahí. ¿Y crees que la película saldrá adelante o hay bastantes problemas para financiarla? No, yo confío mucho en Raúl. Sé que estamos viendo unos momentos bastante duros en cuanto a financiación. Aparte, ahora hay una especie de trampa con esto que se viene a llamar cine low cost. El cine low cost lo único que está haciendo es trasplantar el método de rodaje de los cortometrajes al largometraje. Esto quiere decir que no se pagan sueldos. Y eso realmente me parece que es un sistema completamente equivocado. Yo creo que sí que se pueden hacer películas con muy poco dinero. No hace falta tener una televisión detrás para sacar adelante ciertos proyectos. Está el caso ahora de Magical Girl, de Carlos Bermud, que ha ganado el Festival de Cine de San Sebastián. Es una película rodada con pocos medios, pero sí creo que nunca hay que dejar de lado el pagar por el trabajo que se hace, ¿vale? Lo que se puede permitir a un cortometraje, que bueno, realmente es un tiempo más corto, suelen ser un rodaje entre amigos y demás. Ese no es un método que se puede traspasar al cine, porque estamos devaluando lo que es trabajar en el cine, estamos diciendo esto es un hobby, estamos dando una idea equivocada y estamos mandando un mensaje equivocado. Pero bueno, Raúl es un tío que tiene miles de recursos, ha sacado adelante Cortópolis, que es un festival de cine fabuloso, de cortometrajes, allí en los Kinépolis de Madrid, que llenaba una sala de cine de Kinépolis que no sé cuántas plazas podía tener, 500, 700, con gente única y exclusivamente para ver cortometrajes, lo que me parece alucinante. También es uno de los fundadores de la Academia del Cortometraje. Raúl es un tío muy inquieto, Raúl es un tío que hace muchas cosas y las hace todas bien, yo creo. Y en este sentido, yo creo que tiene más que posibilidades de sacar adelante la película. Confiamos plenamente en él, ¿verdad? Oye, ¿nos puedes hablar de cómo entraste a trabajar en la productora Globomedia, donde estuviste ahí desarrollando formatos? En Globomedia sí. Bueno, realmente hice una prueba para un programa, era un programa a través de un amigo, hice una prueba para el programa de crímenes
Hice una prueba de guión, ya había trabajado en algunas cosas aquí en La Gallega, había estado en una agencia de publicidad también trabajando como creativo. Y simplemente gustó la prueba, me cogieron y a partir de ahí pues estuve encadenando programas uno tras otro. De ahí pasé a un reality. ¿En qué programas estuviste? Estuve en un reality en 4, se llamaba Family Rock. Estuve luego en el programa este de crímenes que te digo de la Sexta que se llamaba Brigada Policial. Estuve trabajando también en Intermedia y por último también estuve 5 años, 5 años, sí, yo creo que fueron 5 años en Sé lo que hicisteis, en este programa de Ángel Martín y Patricia Conde de la Sexta. Sí. Ahí estaba de coordinador de guión. ¿Y cómo fue tu etapa en Sé lo que hicisteis, como en el día a día de trabajo? Bueno, por una parte era muy divertido y por otra parte era muy duro porque era sacar un programa diario, en directo, con una duración de... Al final empezamos con un programa de 30 minutos y acabamos con una especie de bestia parda de casi hora y media. Y bueno, era duro porque realmente éramos muchos guionistas, pero el guión de cada programa eran unas 80 páginas. Era casi escribir un libro el día de guión, ¿no? Era un programa en el que todo estaba guionizado, lo que decían los presentadores, los sketches, los vídeos de doblaje que había. Y bueno, era muy estresante, era muy adrenalítico y tenía partes buenas y partes malas. Yo me quedo sobre todo con las buenas. Es un trabajo en el que aprendí mucho, aprendes a trabajar bajo presión, bajo la presión del tiempo. Hay una hora límite en la que el guión tiene que estar sí o sí, ya da igual lo que pase, porque el programa tiene que salir, no puedes sacar una pantalla en negro. Así que, bueno, era una especie de acicate también para la creatividad. Había días buenos, había días peores. Con respecto a eso, la verdad es que es un mito eso que dicen de que para escribir comedia tienes que estar contento. Realmente se te puede haber muerto un tío el día anterior que quizá al día siguiente haces el mejor guión del año o el mejor sketch del año. No tiene nada que ver. Es un trabajo como otro cualquiera, no hace falta ni que te estés riendo mientras lo estás escribiendo. Hace falta que creas que estás haciendo un buen trabajo.